Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Caseta Podcast. Hoy vamos a desarrollar un tema que realmente sabemos que a todos les va a encantar. A nosotras, particularmente a María Clara y a mí, nos encanta. Caro, estamos en el camino de que llegue a ese nivel y que le encante tanto como a nosotras. Y nos encontramos nada más y nada menos que con Melissa Hurtado. Ella es psicóloga con magíster en psicología clínica y se ha ido especializando o se ha ido como orientando de forma muy consciente por todos los tratamientos que tienen que ver como con medicina alternativa, con psicodélicos y especialmente en los hongos. Así que ustedes saben que esto va a ser una conversación con muchísimos matísimos, con muchísimas interpretaciones y qué rico que sea ella quien nos ayude a orientar muy bien esta discusión alrededor de cómo los hongos se convierten en una alternativa maravillosa para trabajar algunos elementos asociados a nuestras emociones, incluso yo diría que a nuestra psiquis y al tema pues como hasta energético, diría yo. Clarita, Caro, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, un saludito para todos. Yo no me voy a extender mucho. Estoy feliz de tener aquí a Meli porque tengo muchísimas preguntas al respecto. Entonces, le voy a dar paso a Caro para que los salude y nos metamos de una aquí en este tema que es un poquito controversial, pero que es súper afín conmigo. Entonces, ya, quiero que arranquemos de una. Bueno, hola a todos. Yo pienso que hoy tenemos una invitada que nos viene a hablar de unos temas que cada vez están sonando más, pero que al mismo tiempo manejan cierto tabú, como ustedes lo decían al principio, por ejemplo, en el caso mío, ¿cierto? No conozco mucho del tema, entonces posiblemente me genere ciertas, pues, limitaciones o restricciones. Pero entonces espero que sea, pues, un episodio súper chévere y bienvenida, Meli. Chicas, muchas gracias por esa invitación tan chévere. Yo feliz de estar acá conversando con ustedes con todos los matices que hay. Desde ustedes que ya lo han probado y también tendrán su experiencia, que me encantaría saberla, pues en relación a los hongos con macro y microdosis, y también Caro que está abriéndose la oportunidad de conocer más de este tema. Creo que eso hace que la conversación sea mucho más interesante y nutrida. Entonces, muchas gracias. Bueno, Meli, cuando hablamos, por ejemplo, de terapia de hongos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, hablamos de terapia asistida con psicodélicos, es el nombre técnico que le podemos dar, y se trata de un acompañamiento que está orientado por un profesional de la salud mental, de preferencia psicólogo, con orientación en psicología clínica para acompañar a personas en ese proceso de desarrollar salud mental cuando estamos en un proceso de sufrimiento subjetivo. Cuando hablamos de sufrimiento subjetivo nos referimos a algún cuadro clínico. Digamos que cada profesional de la salud mental, especialmente los psicólogos, tenemos como corrientes de pensamiento distintas. Entonces, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, psicología humanista, y cada quien desde su enfoque y su forma de abordar o entender la mente humana puede acompañar a una persona, y en todos los, digamos, en todas las corrientes, pues hay una forma de entender la salud mental y hay presencia o no, pues, de diagnósticos o etiquetas clínicas que hablan justamente de sufrimiento humano. Entonces, las terapias asistidas con psicodélicos realmente pueden estar presentes en diversidad de corrientes teóricas. Yo por eso hoy pues no voy a referirme exclusivamente a mi corriente, que es clínica psicodinámica. O sea, nosotros los clínicos, los dinámicos, abordamos como ese vínculo que hay entre el inconsciente y la parte consciente, pero también teniendo muy en cuenta las relaciones humanas entre seres humanos y también con la vida misma, o sea, otros seres que no son humanos, nuestro vínculo con la vida. Y pues si bien esta es mi orientación teórica, me parece súper importante resaltar que hay muchas otras teorías y que no solamente cuando hablamos de sufrimiento humano nos estamos refiriendo a un cuadro clínico, llámese depresión, ansiedad, sino que hay otros tipos de diagnóstico, incluso también en los psicólogos transpersonales, que es una corriente que aborda de una forma muy cercana la terapia asistida con psicodélicos, y otros cuadros clínicos, por ejemplo, como las crisis psicoespirituales, que no necesariamente aparecen en el manual diagnóstico del DSM-5, y se refiere justamente a estadios en los que las personas tenemos las preguntas existenciales que difícilmente pues podemos responder de una forma cognitiva, sino que tiene que ver más con el sentir, con el sentido de vida,
y es súper normal que a cualquier persona en cualquier edad pueda experimentar una crisis psicoespiritual. Entonces, esto para nombrar que los cuadros clínicos pueden ser muy diversos, pero que es mejor referirnos en términos de sufrimiento humano, porque todos los seres humanos gozamos, pero también sufrimos, más allá pues de la etiqueta diagnóstica. Y allí pues los hongos y otros psicodélicos tienen un potencial gigante, pues algunos psicodélicos, además de los hongos psilocibios, hay muchos tipos de hongos también. Los psilocibios son uno de los tipos de hongos que tienen compuestos psicoactivos. También está la manita muscaria, pero con la manita muscaria, que es este hongo rojo que seguramente hemos visto con pepitas blancas, tiene como otras características que no es tan frecuente que se use en terapia asistida con psicodélicos, pero sí otros psicodélicos como el DMT, el LSD, el MDMA. La ketamina también se está usando en procesos asistidos con psicodélicos. Entonces, bueno, hay una diversidad muy, muy amplia, pues, como para abordar este tema. Meli, te hago una pregunta. Digamos que, ¿por qué razón? Cuéntanos como un poquito de ti y cuéntanos por qué razón, obviamente, después de haber estudiado psicología, después de haber tenido un magíster en psicología clínica, decidiste orientarte por este lado. O sea, ¿qué fue lo que te llevó, digamos que desde tu perspectiva personal, incluso yo me atrevería a decir que más que profesional, a tomar esta inclinación, por llamarla de alguna manera? Buenísimo, mira, yo realmente siempre, bueno, siempre es una palabra pues muy, muy determinante, pero hace muchos años, tengo 33 años en este momento de mi vida y desde los 20 años aproximadamente siento curiosidad por los enteógenos. Los enteógenos son sustancias psicoactivas psiquedélicas que están presentes en la naturaleza, por ejemplo la ayahuasca, el peyote, que es un cactus, y otros tipos de enteógenos que, si uno desmenuza la palabra, significa Dios adentro, o la posibilidad de experimentar la sensación de unidad o de amor universal, que pues, o lo que llaman en algunas culturas como la sensación de conexión con Dios, dependiendo del dogma pues espiritual que tengas. Pero los enteógenos finalmente pues han estado presentes en muchísimas culturas, no solamente en la nuestra, que es la cultura occidental, y pues yo al percatarme que estaban presentes en diferentes culturas, yo me empecé a interesar por ellos. Y en la universidad recuerdo que me acerqué a varios docentes en clases de clínica, sobre todo, o sea, clínica dinámica, clínica cognitiva y diferentes corrientes, y les preguntaba como, bueno, ¿qué sabes de la ayahuasca? ¿Qué sabes de los hongos? Hay culturas indígenas que lo usan hace mucho tiempo, y más en Medellín, pues que hay tanto uso de enteógenos, pues desde el uso ceremonial. Y la respuesta que me encontraba, chicas, era nula, pues los profesores básicamente huían de responder esta pregunta, y entiendo también por qué, porque las universidades también tienden a ser un poco conservadoras y reticentes con estos temas. Ahora creo que se están abriendo un poquito más a la posibilidad de conversarlo, pero en el momento en que yo me gradué, pues sí, cuando estaba haciendo el pregrado, no era una posibilidad. Entonces yo dije, bueno, si no puedo encontrar las respuestas en la academia, pues voy a ver la manera de encontrar las respuestas de forma autónoma. Y afortunadamente cuento pues con una red de personas, de amigas, de amigos que también les interesan estos temas. Entonces empezamos a explorar de forma experimental, pues por nuestra propia cuenta. Entonces íbamos a ceremonias y demás, y esa fue como el primer acercamiento, como desde lo experimental. Y ya con el paso del tiempo empecé a enterarme que también hay informaciones, que hay personas que hablan de esto desde los años 60, 50, que hay mucha bibliografía por ahí, autores clásicos como Stanislav Grof, Terence McKenna y otros muchísimos, Claudio Naranjo, y empiezo a leer y digo como, bueno, puedo también ser autodidacta en este proceso. El sol de hoy, pues al sol de hoy sí estoy claramente pues en un acercamiento más académico del asunto, pero en el pasado fue más experiencial y más autodidacta. Tú ya más o menos hablaste del tema, era que yo te quería preguntar. Entonces me imagino que poquitos profesionales pues de la salud psicológica que tienen como esa especialización que tienes tú, porque no, desde la academia no habían las respuestas, y hay que hacerlo como con un autoviaje y conocimiento, y entonces asumo que entonces tú cogiste lo que aprendiste en la universidad y lo fuiste como
como mezclando como con esos beneficios y esas cosas. O sea, no existe digamos que desde la parte académica no existe como una especialización en este tipo de terapias. Hoy sí se están abriendo posibilidades para estudiarlo desde la educación formal. Hay universidades, por lo menos en Medellín, que sí están abriendo espacios para tener esas conversaciones. Hay un diplomado en la Universidad de Antioquia, creo que la Universidad de Caldas también está abriendo la posibilidad de hablar de psicodélicos, pero a pesar de que esto existe, incluso también en el sur global, lo que es Argentina, Chile también, hay varias propuestas, pero lo que se identifica es que las propuestas académicas son principalmente de educación informal, o sea, personas así como yo, que también en su momento tuvieron esa exploración, que empezaron a integrar su conocimiento técnico con su experiencia y pues están ofreciendo programas de acompañamiento educativo para médicos, psiquiatras, psicólogos que quieren explorar este tema, inicialmente como algo introductorio para entender qué es esto de la psicodelia y en un segundo momento para poder profundizar en la terapia asistida con psicodélicos y poder acompañar a otros. Es un proceso realmente largo poderse formar en todos estos temas, pero creo que con el paso del tiempo van a existir más posibilidades de la educación formal, desde las universidades. Meli, yo pensando, pues yo he leído un poquito del tema, he visto que este tipo de sustancias pueden pues llegar a transformar la red neuronal por defecto. En ese sentido, yo quisiera que nos centráramos pues como en el tema y nos contaras un poquito cómo actúan estas sustancias en el cerebro para tener esa capacidad de cambiar nuestra red neuronal, ¿cierto? Que la red neuronal es básicamente como todo el caminito que se va abriendo en el cerebro mientras estamos, pues, desde que nacemos hasta, pues, que morimos, ¿cierto? Esa red neuronal es muy difícil de transformar y se ha comprobado. Claro, perdón, esa red neuronal de la que tú hablas es como la que hace que tú tengas comportamientos repetitivos frente a una situación o alguna cosa, ¿cierto? O sea, por decir algo, siempre que yo siempre que yo me levanto, pues voy a decir cualquier boba, siempre que yo me levanto, yo siento o yo pienso que si no me tomo un café no funciono. Eso es una cosa aprendida, pues, o sea, estoy diciendo que eso es algo que tenés grabado. No es aprendida, es real. Es real, es real. Es bueno, real. pues sí. Necesito mínimo 2. Pero no, bueno, o si yo no estoy estudiando poniendo cierta música, entonces siento que no aprendo porque yo me acostumbro como a repetir ciertos comportamientos. Es eso. Pero como las huellas que van dejando, pues sí, como esos aprendizajes, esas emociones en nuestro cerebro. Entonces yo desde ahí pues le quería pues preguntar a Meli, ¿cómo actúa esto en nuestro cerebro? Para clarificar también lo que Caro menciona, teniendo en cuenta que hay muchas disciplinas y corrientes teóricas que entienden el funcionamiento cerebral y también pues la psique humana, desde lo individual hasta lo colectivo. Digamos que esa red neuronal podríamos entenderla en términos coloquiales como estar en piloto automático, es decir, como todo ese montón de pensamientos, emociones, sensaciones, huellas némicas, incluso sensoriales, que se repiten de modo automático, pues porque justamente se han visto expuestas a la repetición constante. Es como cuando uno aprende a montar en bicicleta. Al principio tal vez no seas como muy teso pues como en el tema, pero a medida que vas practicando se te vuelve automático. Por ejemplo, manejar un carro también. Es como todo lo que practicamos con cierta constancia se vuelve un hábito. Entonces digamos que los seres humanos somos seres humanos de hábitos, de rituales, de repetición. Todos tenemos asuntos que repetimos y pasa también con las experiencias internas que tenemos, ya sea, llámese las de sufrimiento subjetivo como depresión o ansiedad, también responden a ese piloto automático, es decir, hemos experimentado ciertas emociones de forma tan repetitiva que ya es como que se pegan en nuestro ser, ya se repiten de forma automática y por eso es que cuando una persona está deprimida no es útil esto que, bueno, ponle onda, ponle ánimo, porque si fuera tan fácil, pues no sería un cuadro clínico como tal. Entonces implica claramente una neuroplasticidad, una apertura de la ventana de aprendizaje en nuestro cerebro para poder cambiar esos asuntos que son automáticos. Y digamos que los psicodélicos, justamente porque inciden, muchos de ellos, pues no todos,
en los receptores de nuestro cerebro que tienen que estar asociados con la serotonina, con los receptores de serotonina, abren esa ventana de aprendizaje y permiten tener un montón de efectos, entre esos la transformación de la red neuronal, apertura pues y potenciación de la neuroplasticidad, entre otro montón de efectos. Pero también es importante pues aclarar que aunque abren esa oportunidad de nuestro cerebro, no hacen el trabajo por sí solos. Es decir, no es que nos tomamos la micro, por ejemplo, de hongos silocibios o hacemos una macrodosis y ya se va a transformar de la nada la depresión o la ansiedad o el estrés postraumático, que también es un cuadro clínico en el que se usan mucho los psicodélicos, sino que hay que tener una metodología para apoyar el proceso propio que abre el psicodélico. Te hago una pregunta. Pues esto es una historia que no es mía, por eso no voy a decir ni nombres ni nada, pero pues yo tenía entendido, o tengo entendido que los hongos logran como hacer que los neurotransmisores que están pues de las neuronas logren conexiones que antes estaban como dormidas, pues, o que no llegaban como a estar activas. Y la historia que les voy a contar es de una persona cercana a mi esposo, a mi novio, que tuvo un accidente montando en bicicleta muy delicado acá y quedó cuadraplégico. Él quedó cuadraplégico y bueno, ha estado haciendo miles de terapias. Obviamente él no puede, pues él solamente ya ahora puede hablar, ¿cierto? Y una vez se fueron para una finca con unos amigos y empezaron a consumir hongos y le dieron hongos ahí, ¿cierto? Como para que se parchara, para que se relajara y todo eso. Niñas, y ustedes no me van a creer lo que empezó a pasar. Empezó a mover las piernas y empezó a mover las manos. O sea, empezó a mover las piernas y empezó a mover las manos. Eso claramente para mí hoy por hoy es la demostración de que los hongos hicieron conexión, lograron volverle a hacer una reconexión en un punto que estaba cortado, porque él se accidentó acá arriba y no sé si ustedes sabían, pero si vos te quebrabas, mientras más arriba te la quebrabas, es donde se presenta pues como más inmovilidad, pues inmovilización, ¿cierto? Entonces miren, o sea, cuando a mí me contaron esa historia, yo dije simplemente, esto es una maravilla, o sea, es que el futuro de la medicina puede estar acá. Total. Y casualmente me vi luego varias series en Netflix, varias series en Netflix, de todo sobre los psicodélicos, no solamente los hongos, sino los psicodélicos, el LSD, el DMT, bueno, el peyote, todo eso, hablando pues obviamente de su proceso, de cómo pueden ayudar en procesos terapéuticos y otro especial en los hongos que también hacían evidente que el futuro de la medicina está ahí, porque son no solamente para enfermedades mentales, sino incluso para enfermedades físicas. De hecho, por ejemplo, hay un hongo por ahí, creo que es melena de león o algo así, que le dicen el de la eterna juventud. No sé, no recuerdo bien cuál es, pues, pero lo que yo quiero decir es que son un tipo de medicinas alternativas que hoy por hoy siguen aumentando su peso y su categoría y cada vez se convierten en una alternativa maravillosa para muchas personas que quieren resolver ciertas cosas desde la parte psicológica, emocional y demás, y para otras que tienen un enfoque, digamos, que más físico. Exactamente. Digamos que hay unos casos que son muy sorprendentes, muy sorpresivos también por los resultados que muestran en la salud de las personas. Pasa que también que los hongos, aunque se llaman, pues les dicen niños santos o honguitos mágicos, pues en el lenguaje popular, porque se sienten como mágicos, creo que todas las personas que posiblemente nos hemos vinculado con los hongos y además tenido ese vínculo de una forma que ha sido disfrutable, pues o provechosa, podemos dar cuenta de esa sensación de lo mágico desde la experiencia. Sin embargo, es muy importante también aclarar que no todo el mundo logra tener como cubiertas las expectativas por las cuales se vincula con los hongos, ¿cierto? Los hongos son expansores de conciencia, también se les nombra así, porque digamos que los seres humanos estamos por lo general en estados ordinarios de conciencia, que es la vigilia básicamente, y el sueño. Pero cuando entramos en estados no ordinarios de conciencia, estamos hablando justamente de estados en los que la percepción se amplía por todos nuestros sentidos y también la percepción que tenemos hacia adentro,
Y pues en esa percepción ampliada pueden pasar muchísimos asuntos. Podemos tener experiencias místicas, podemos trabajar o pueden emerger asuntos que están en el orden de lo traumático o lo inconsciente para que podamos elaborarlos de una forma que no sea tan emocionalmente fuerte como lo haríamos en psicodélicos, por ejemplo. O sea, permiten elaboración de traumas también y temas pues inconscientes. O hay personas que también, como tú nombras, han logrado pues movilizar asuntos desde su salud física de una forma muy inesperada. Entonces, con eso quiero decir que cuando se amplían los canales de la percepción, también hay una puerta de azar muy grande en saber qué es lo que vamos a experimentar. Entonces, también es súper importante, claro, reconocer los beneficios que los hongos tienen, pero también modular las expectativas que las personas tenemos porque no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando estamos en un estado expandido de conciencia. Y yo creo que no solo como modular las expectativas, sino que yo creo que sobre todo cuando uno hace macrodosis, por lo menos me pasó a mí, yo traté mucho de intencionar la macrodosis, o sea, hacerlo con una intención. Yo lo traté de hacer lo más responsablemente posible, aunque ahora oyéndote hablar a ti, pienso que de alguna manera, pues si no le voy a quitar mérito a las personas que lo hacen sin necesidad de ser profesionales de la salud, pero también pienso que uno muchas veces se acerca a este tipo de medicinas, este tipo de medicinas a través de personas que tienen mucho conocimiento de la medicina, pero de pronto no tienen tanto conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano como tal, ¿cierto? Entonces, por ese lado, yo creo que uno puede ser hasta un poquito irresponsable, pero digamos que en la experiencia mía, cuando fui a hacer la macrodosis de hongos, que fue un regalo que me hizo una amiga, que yo nunca he resonado como mucho con la medicina, con las medicinas ancestrales. A mí la ayahuasca una vez la hice y no me llamó pues no, como te digo, no llegué a las expectativas que tenía, entonces como que el tema de los hongos sí me llamó la atención y dije, bueno, no sé, por algo resonó conmigo y fue una experiencia para mí maravillosa y no solo maravillosa, sino que me mostró muchas cosas que yo en su momento las percibí como muy místicas y muy mágicas, pero que yo ya después pude identificar como simplemente como una proyección de lo que yo tenía en mi cabeza en forma de una película mística y mágica. ¿Ya? Entonces yo vi cantidades de cosas, aluciné, pero fue chévere, o sea, fue muy chévere, aluciné bastante. Y de todas las cosas que yo, como digamos que más me impactaron, no le voy a quitar lo místico tampoco, pero me impactó mucho fue cuando de pronto en mis alucinaciones se apareció el papá de mi hija y yo lo vi en mi alucinación como mi hijo. Entonces yo le hablaba como una mamá y ya después de haber pasado todo, yo dije, claro, es que nosotros teníamos una relación como de casi que de mamá e hijo. De una persona exigiendo cosas y de otra persona, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Como cuando uno coge un muchachito y le dice, tenés que ir a levantarte para el colegio, no quiero, tenés que tomarte el remedio, no, es que no quiero. Así, era una cosa así. Entonces, me pareció muy bonito y a mí me funcionó un montón. O sea, el viaje mío de la macrodosis fue una vaina brutal. O sea, fue un viaje de casi 5 horas, de ver una película casi que con todos los elementos importantes de mi vida, mejor dicho, o sea, eso pareció de todo. Yo vi duendes, vi demonios, vi a Dios, vi la Virgen, vi el cielo, vi el infierno, vi a toda mi familia, los que se han muerto, los que siguen vivos, o sea, una cosa brutal. Y a mí me sirvió un montón, pero yo no tenía, por ejemplo, ese acompañamiento de una persona profesional que probablemente en ese momento me hubiera ayudado mucho más a entender que había sido esas alucinaciones que yo había tenido, que era todo eso que yo había visto, qué significaba, sino que simplemente yo me quedé con toda esa información y como a mí me gusta sobrepensar un poco, pues traté yo misma de darle como sentido, ¿ya? Pienso que muchas personas simplemente se quedan en lo que vieron y lo dan como un sentado, pues como algo sentado y no van un poquito más allá. Exactamente. Mencionaste varios temas que quisiera pues abordar porque me parece muy interesante. Uno de ellos es las personas que acompañan estos procesos.
ya sean chamanes, comunidades indígenas, ya sean personas que están en el ámbito de lo holístico sin ser profesionales de la salud, también profesionales de la salud como médicos, psiquiatras, psicólogos, y digamos que pues todos están en la posibilidad de hacerlo porque de hecho ya lo están haciendo hace muchos años, más allá de lo que permita la legislación, pues sí, lo que avale y lo que prohíba, pero el hecho es que está sucediendo hace mucho tiempo que ese tipo de enteógenos son administrados por diversidad de personas y ahí lo que pasa es importante tener un enfoque de reducción de riesgos y daños, que es un enfoque de salud pública que opera a nivel mundial. Entonces, ese enfoque lo que nos dice es no hay que prohibir o no tenemos que enfocarnos en el prohibicionismo de la sustancia, porque los seres humanos hemos sido usuarios de sustancias psicodélicas y psicoactivas desde hace siempre, es parte de la naturaleza humana, pero lo importante es tener el autoconocimiento suficiente para saber en qué contextos y en qué situaciones puede ser riesgoso para la subjetividad de cada persona, ¿cierto? Y según el propósito que también tenga. Entonces, dentro de los cuidados importantes que hay que tener, está justamente el que mencionaba María, que es la intención, o sea, yo con qué intención me aproximo, cuáles son mis expectativas para vincularme con uno, pues con los hongos justamente, y también cómo integro la experiencia. Es como si hubieran tres, como para simplificarlo, como tres etapas de vínculo con los psicodélicos. La preparación y la información, es decir, yo saber qué estoy consumiendo, cómo, cuándo, para qué. Luego prepararme dentro de lo que tengo en mi ser y en mi psique para aproximarme a esa sustancia en el momento de vida en el que estoy actualmente. Hay momentos de vida en los que no se recomienda hacer uso de psicodélicos, por ejemplo, si estamos duelando, vivamos el duelo, solo que los seres humanos también le tenemos mucho temor al dolor y a veces queremos tapar el dolor con pañitos de agua tibia o con experiencias placenteras, pues lo más sano que podemos hacer es darnos cuenta que hay momentos en que no es idóneo vincularnos con las sustancias psicodélicas. Y ya la parte en la que es la macrodosis, que puede ser ceremonial o no ceremonial, dependiendo del abordaje que tenga cada profesional o cada persona, ya ahí se tienen otros cuidados, pues se tienen en cuenta también en la preparación, la evaluación psicológica y médica. Hay personas que, por ejemplo, deberían evitar vincularse con los hongos por cardiopatías preexistentes o, por ejemplo, por algún tema de salud mental, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar, personas con rasgos esquizoides o con trastornos esquizoides de la personalidad. Entonces, pasa que no todo el mundo tiene un diagnóstico o conoce si tiene ciertas características en torno a su salud mental y en estos contextos es que suceden de pronto situaciones adversas, pero es más que todo por desconocimiento pues de nosotros mismos, de saber cómo funciona nuestra propia psique. Entonces la recomendación que yo siempre haría sería hacerlo con cuidado antes de vincularnos con los hongos, hacerlo con respeto, teniendo en cuenta que también son medicinas ancestrales, mucho antes de que los psicólogos y demás habláramos de estos temas. Hay culturas indígenas que ya hablaban de estas cosas y qué importante pues respetar como lo ceremonial y lo sagrado pues del hongo. Y ya después de esa ceremonia o de la macrodosis, súper importante pensar en términos de la integración. ¿Por qué? Porque de lo contrario se queda simplemente una experiencia o placentera o displacentera. Cuando es una experiencia displacentera la llamamos como un bad trip o un mal viaje, pero incluso los malos viajes también tienen sentido, o sea, las experiencias incómodas, malucas que las personas tenemos también se pueden integrar y es lo que tú decías, María, como bueno, tú porque tienes un conocimiento de tu propia psique, de tu relación, como que has podido profundizar en qué significó esa relación de pareja y te diste cuenta posiblemente que las mujeres en nuestra cultura tendemos a maternar a los hombres, porque es un tema cultural que afortunadamente en este momento de la vida se está deconstruyendo, pues las mujeres ya nos estamos haciendo preguntas diferentes para vincularnos entre mujeres y entre hombres también, con hombres, entonces está muy bueno porque tú pudiste integrar eso que viste y le diste un sentido en tu vida real, o sea, aterrizaste el viaje, pero no todo el mundo aterriza el viaje. Entonces es súper importante integrar lo que viviste ahí con tu cotidianidad para que puedan haber transformaciones o cambios que realmente la ventana gigante que tienen los psicodélicos, podernos ayudar a transicionar o generar cambios en nuestra vida que pues se consideramos necesarios. Precisamente, Meli, hablando de ese tema, yo te quería preguntar,
¿qué espera una persona, un paciente cuando llega a tu consulta? O sea, ¿cómo es ese proceso para uno poder hacerse una terapia de hongos? Claro, mira, yo creo que como a cada profesional le llegan seguramente personas con una diversidad de expectativas, formas de pensar, formas de ser, motivos de consulta. Yo me he encontrado que por lo general a mi Celio Humano, que es el proyecto con el cual difundo información sobre los hongos de forma responsable desde el enfoque de salud pública, pues digamos que a público general la idea es que la gente se entere de esos temas, pero ya cuando llegan a mi consulta, ya para hacer un proceso de microdosis o para iniciar terapia asistida con psicodélicos o macrodosis, me encuentro personas que usualmente están en proceso de transición en algo de su vida, es decir, que han identificado que hay algo en su vida que no funciona, que claramente eso que no funciona tiene que ver consigo mismos, es decir, hay algo en sus formas de funcionar interiormente que no les genera satisfacción, que no les se sienten alineadas o alineados con la vida que quieren seguir llevando y pues no están muy seguras de cómo hacer esos cambios o esos tránsitos y quieren permitirse el vincularse con los hongos para empezar a encontrar respuestas de una forma más estructurada y juiciosa, ¿cierto? No depositando en los hongos el cambio de su vida, sino entendiendo que los hongos son aliados, que los hongos son herramientas que van a apoyar su proceso de cambio, pero que claramente esas personas también tienen un grado importante de responsabilidad personal y de autonomía, entendiendo que van a tener que hacer asuntos o acciones para que ese impulso que les dieron los hongos puedan usarlo pues en su beneficio. Entonces, son las personas que suelen llegar a mi consulta, pero creo que es por el hecho de que soy psicoterapeuta y porque mi enfoque y mi proyecto está muy enfocado en el accionar también, pues como en ser conscientes de lo que estamos haciendo con la responsabilidad que eso implica. Pero creo que también hay una diversidad muy amplia de personas que llegan a diferentes profesionales que posiblemente lo que quieren sea únicamente experimentar con los hongos, a ver qué es eso de lo que se está hablando en la cultura popular. En mi caso, yo no suelo atender o acompañar personas que solamente quieren explorar, porque los acompañamientos que realizo sí tienen una profundidad y un camino y un proceso. Pero creo que en el hoy hay muchos tipos de personas con muchas intenciones diferentes para vincularse con los hongos. Estás Mariana, silenciada. Perdón, pregunta Meli, ese proceso de acompañamiento, pues obviamente me imagino que está reforzado como en la continuidad, una frecuencia y una continuidad, ¿cierto? Es decir, las personas que llegan y te buscan a ti van como a una especie de terapia normal, psicológica, y generan, pues te cuentan cuáles son sus cosas, y de acuerdo con eso tú les vas dando, pues, o sea, los vas introduciendo en el mundo de los hongos, les vas recomendando un hongo o otro, se los suministras en la misma terapia o ellos se lo llevan para su casa y en su casa hacen el proceso. ¿Cómo es esa parte del proceso? Sí, mira, inicialmente se trata de una asesoría. ¿Por qué una asesoría? Porque como las personas no conocen estos temas, es algo tan nuevo, me parece que es un asunto de responsabilidad por parte de los profesionales de la salud dar información verídica sobre, mira, estos son los riesgos, estos son los potenciales beneficios, estas son las diferentes formas de vincularse con los hongos y que las personas en su autonomía y en su capacidad crítica tengan la posibilidad de decir, mira, con eso que vos me estás contando, Melissa, como que siento que no es mi momento. O por el contrario, decir como, sí, me siento súper conectada, puedo sostener este proceso e inicio. Entonces, digamos que la asesoría siempre tiene un componente de reducción de riesgos y daños, el enfoque que les comenté ahorita. Y claramente el apoyo de la psicología clínica desde un aspecto diagnóstico para identificar si esa persona que está interesada en iniciar un proceso con hongo, ya sea con macrodosis o con microdosis, si esa persona de pronto tiene algunos factores de riesgo y también cuáles son los factores protectores para poder iniciar ese tipo de terapias. Entonces siempre también brindo una serie de recomendaciones y ya la persona toma esa decisión si desea iniciar o no. Más Entonces, o como menos, ven, ¿cuáles serían esos riesgos que se pueden correr? O sea, cuéntanos un poquito cuáles son los riesgos y los potenciales beneficios, como nos decías. yo siempre quiero iniciar por los beneficios, pero por un asunto contextual. Y es que nuestro país, que es un país tan conservador como lo es Colombia y que también tiene un contexto de narcotráfico y de guerra contra las drogas tan presente,
pues digamos que las drogas están muy satanizadas o están muy estigmatizadas. Entonces se usa incluso pues lenguaje bastante fuerte para referirse a una persona que es usuaria de sustancias, ¿cierto? Desde el estigma. Entonces yo quiero iniciar con los beneficios en cuanto a que si estamos entendiendo que los psicodélicos modulan la red neuronal por defecto, que amplían la ventana de aprendizaje y potencian la neuroplasticidad, eso significa que podemos reaprender nuevamente cualquier asunto que queramos en nuestras vidas, sea un hábito, una rutina, la forma en cómo procesamos información, la forma en cómo nos sentimos, la forma en cómo nos vinculamos, y ahí pueden haber potenciales, por ejemplo, para vínculos con otros. Entonces se usa mucho, por ejemplo, en terapia de pareja. El MDMA, por ejemplo, es muy usado pues en terapia de pareja. Los hongos también se usan, como les cuento, en estos contextos clínicos y terapéuticos. También desde un enfoque un poco más existencial, permiten resignificar el sentido de vida dependiendo de cómo sean usados. Una vez más, no es el hongo solo, es cómo es usado, en qué contexto y de qué manera. También para desarrollar mayores niveles de creatividad, foco, como lo dice María. No a todas las personas les funciona la forma como le funciona a María Isabel, por ejemplo, que sentiste un montón como de foco, de desarrollo de tu atención. Hay personas que los hongos no les generan eso, les generan otros asuntos, les permiten desarrollar más sensibilidad o incluso conectarse con su dimensión espiritual, que creo que es algo de lo que no se habla mucho, incluso también creo, no, ese es un tema muy tabú, pero quiero saber ustedes también qué piensan, porque cuando se habla de espiritualidad se piensa como algo muy volado, pero realmente la espiritualidad práctica existe, es decir, hacer hábitos y rutinas continuas para desarrollar esa conexión con nuestro espíritu, que es algo inherente pues al ser humano. Entonces, dentro de todas las dimensiones de que tenemos los seres humanos, relacional, social, espiritual, emocional, cognitiva, en cada área pueden haber potenciales beneficios dependiendo del momento de vida que tenga, que en el que esté la persona, y también según las habilidades y las herramientas desarrolladas a nivel psicológico de esa persona para poder seguir trabajando sobre eso que te van mostrando los hongos. Pues mira, Meli, yo te voy a hablar por mí. Para mí, la experiencia con los hongos siempre ha sido una experiencia absolutamente increíble. O sea, como te dije, lo he hecho, digamos que con una funcionalidad, con microdosis, incluso cuando lo hice en su momento, era literal una pastillita que se tomaba cada 2 días durante cierto periodo de tiempo. De hecho, creo que era como 3 meses y después había que parar un mes, bueno, como algo así, pero como te lo expliqué yo ahorita, la verdad en ese momento lo que eso logró en mi vida fue foco y concentración. Era una época en donde tenía un volumen de trabajo muy grande y eso lo que me hizo fue, di la talla y hasta me quedó tiempo libre, ¿cierto? Para disfrutar y para vivir la vida, porque además yo pienso que es que la vida es para disfrutar, no solo para trabajar, y no la pasamos metidos en el trabajo. Entonces, para mí eso fue como una maravilla, o sea, esto es como una bendición. Yo en 4 horas termino algo que normalmente me demoraba el doble, ¿cierto? Entonces tengo el resto de la tarde para hacer las cosas que me gusta hacer, ¿cierto? Compartir con mi familia, con mi mamá, con mi novio, con mis gatos, con mi perro, pues hacer las cosas de la vida, por un lado. Y digamos que en otras ocasiones en donde digamos que el uso ha sido más como con funciones recreativas, yo me atrevería a decir que finalmente el resultado siempre es místico, ¿cierto? Porque siempre como una experiencia, y hablo pues literalmente por mí, de conexión con la naturaleza, con el universo y con la vida. O sea, yo simplemente siento que estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto y que todo es perfecto. Y otra cosa que me pasa que es súper fenomenal es que yo todo lo veo hermoso. O sea, yo veo todo más lindo de lo que lo veo normalmente. O sea, como que se me despierta la capacidad de sorprenderme de la naturaleza, de todo. O sea, yo siento que soy una con el universo y con la naturaleza. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, es una perspectiva que es maravillosa. Tan maravillosa es que uno dice, no quiero que se me acabe. O sea, es que yo quiero estar así eternamente, que ahí es donde yo digo, ahí es donde de pronto la cosa no es tan fácil, pues, ¿sí me entiendes? Pero es una sensación maravillosa. Es una pregunta muy interesante, te interrumpo un segundo aquí, María, antes de que continúes, porque esa sensación de wow, de esa conexión increíble y ese deseo de sostenerla, justamente ahí está el valor del acompañamiento.
porque puedes aprender herramientas para sostener ciertos estados, claramente no con esa misma intensidad que permiten pues en el momento del efecto de los psicodélicos, pero sí es posible entrenarse internamente para sostener por un tiempo un poco más prolongado la sensación de bienestar que de pronto hemos perdido, como por el corre-corre, el acelere que tenemos en el día a día, la cultura es del acelere también que nos dice que todo el tiempo tenemos que ser productivas, porque si descansamos entonces hay algo mal y hay una culpa como muy instaurada también como en lo social, de que si descansamos entonces no deberemos estar ocupadas haciendo algo. Y creo que también aprender a cultivar el interior de una sensación pues como de bienestar es súper importante. Así es. No, yo iba a decir que eso que tú decías, como de ese deseo permanente de uno estar como en ese estado, pues a mí me pasa eso también cuando lo he hecho de manera recreativa, porque vos estás simplemente en lo que nos cuesta tanto, que es en el presente. O sea, vos en ese momento estás en lo que estás. Entonces vos querés que eso se sostenga en el tiempo, pero yo creo que eso tiene mucho que ver, como decía yo al principio, con la intención. O sea, cuando vos haces un consumo de hongos de manera recreativa, vos estás intencionando y estás predispuesto a sentirte de cierta manera. Cuando vos lo haces, o sea, yo pienso que los hongos son tan sabios, digámoslo así, que tienen claro qué es lo que vos necesitas en ese momento. Entonces, si vos lo haces con una intención recreativa, se te va por ese lado, pero te aseguro que si vos eso lo haces y en ese momento te tenés que concentrar, se te va por el lado de la concentración y por eso también te funciona. O cuando vas a hacer la macrodosis, lo que yo decía, intencionarla o tener más o menos claro qué es lo que vos tenés que buscar, es como si vos a ellos les dieras como la dirección de por dónde querés que se te metan, por dónde va a ser el caminito por el que querés que se te metan y le entregas la llave del cajón que necesitas que abran. Entonces, dime, nena. No, dale, termina tu idea, muñeca. No, entonces finalmente como que esos diferentes usos que se les dan no son ni tan diferentes usos, yo pienso que son casi que intenciones que vos le pones a las tomas o direccionamiento para que te funcione como te tiene que funcionar, y eso también es supremamente importante porque muchas veces en el uso recreativo y estando pues uno más peladito, pues que uno tenía amigos que cogían y le pegaban una patada a una boñiga de una vaca y lo que había de ahí se lo comían y se metían sus loqueras. Pues digamos que ese tampoco es el sentido de hacer el uso de absolutamente nada. Incluso las personas que les gusta usar otro tipo de sustancias, pues que no me voy a meter en eso, pues digamos que las usan en situaciones muy puntuales para que haga el efecto para lo que ellos necesitan en su momento. Dale. Yo ahí tengo una pregunta, Meli, y es que listo, hemos hablado de la macro y de la microdosis, ¿cierto? Qué bueno que tú nos orientaras alrededor de cuáles son esas diferencias, porque básicamente creemos que es un asunto de volumen, de la cantidad que te comes, pues si es más pequeña es una micro, si es más grande es una macro, pero cuáles son como los diferenciales del proceso, ¿cierto? La micro es una tras otra, entonces ahí es donde se hace el efecto, digamos, terapéutico. La macro es un viajonazo de una que te resuelve. ¿Cuáles son como las principales diferencias? Eso que tú nombras son las modalidades de uso, que también depende no solamente de la cantidad como tú nombras, sino también de la metodología. La metodología es súper importante, o sea, el proceso, cómo se hace, si te preparas, si tienes una evaluación previa, si tienes una macrodosis ceremonial, por ejemplo, en un contexto con un chamán, o si lo tienes en un espacio de salud, por ejemplo, con los ojos vendados en un sofá con un trip sitter o con un profesional de la salud acompañándote, si haces luego es un proceso de integración, eso en el contexto pues de la macrodosis, ¿cierto? A veces las personas piensan que la macrodosis es solamente el hecho de ingerir el hongo, tener el estado expandido de conciencia y ya, pero como vemos es todo un proceso que Meli, qué pena. Ahí te voy a interrumpir y qué pena interrumpirte, pero por ejemplo ese proceso de macrodosis cuando hablaste de la silla y con el profesional de la salud, por ejemplo, y eso lo puedes responder más adelante, es que si no después se me olvida,
esas macrodosis tú las haces, entonces el paciente se queda contigo las horas que necesite mientras hace la macro. A mí me duró 5 horas, entonces son 5 horas de terapia. Son 5 horas de acompañamiento durante el proceso de macrodosis. Hay personas que les puede durar más, menos, o también depende muchísimo del organismo de cada persona, del umbral de tolerancia a las sustancias, si es usuario o no de sustancias. Pues los efectos finalmente están en el cuerpo, en la neuroquímica también, pero esa neuroquímica también se ve modulada por los hábitos que tiene una persona, hábitos de salud, hábitos de ejercicio, hábitos de ingesta de otras sustancias. Entonces, incluso cuando hablamos de macrodosis, la cantidad o la dosis también varía según la persona. Pues es algo que es parte del proceso de evaluación. No siempre más es mejor, es decir, no es como que mientras tienes una cantidad más alta de hongos, 4 o 5 gramos, que ya es una cantidad pues bastante importante, entonces eso va a garantizar que va a tener un estado expandido de conciencia. Puede que no, puede que tengas un efecto adverso o que tengas un mal viaje. Entonces también es uno de los cuidados que es importante tener en torno a la dosis. Y frente a la microdosis, tiene un protocolo de administración diferente que pues yo diría que casi que cualquier persona podría hacer uso de esto, porque lo que se ha reportado en la literatura con las investigaciones que se han hecho es que el riesgo con la microdosis, a diferencia de con la macrodosis, es muchísimo menor. Digamos que lo que se ha reportado son como malestares subjetivos, que un dolor de cabeza o de pronto una sensación como incómoda, pero no algo que sea letal o riesgoso para la vida. E incluso con la macrodosis también los efectos adversos que se han reportado son muy pocos, o la letalidad o la mortalidad, que existen, claro, existen casos, pero son muy baja la probabilidad de que algo así pueda suceder. Dale. Meli pregunta, bueno, entonces digamos que yo me voy para tu consultorio y vamos a hacer una terapia de hongos de macrodosis. Entonces, bueno, pues hacemos, me imagino que como una preparación, o sea, cuéntame cómo es ese proceso. Y me interesa de manera especial, tú hablabas ahora de un acompañamiento. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Tú estás al lado de la persona simplemente observando o tú estás guiando, orientando o conversando con esa persona? O sea, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento? Cuando una persona está en un estado expandido de conciencia, está con una necesidad muy grande de estar conectado consigo misma o consigo mismo. No es necesario que la persona que está acompañando esté interviniendo en su experiencia, porque como ocurre desde el plano de lo intrapsíquico, tú como acompañante no tienes manera de saber qué está sintiendo, oyendo o viendo esa persona. Y cuando hacemos intervenciones en el contexto de conocer empáticamente lo que está viviendo el otro, podemos incluso nosotros mismos como acompañantes poner en riesgo a la persona. La podemos asustar, podemos hacer una intervención fuera de lugar. Entonces sí es muy importante entrenarse en ser oportunos en los acompañamientos. Por ejemplo, si la persona necesita un abrazo o un vaso de agua o tomar aire, o que la acompañemos al baño y la sostengamos porque está pues muy mareada y por sí misma no se puede parar. Entonces es estar ahí pendiente de las necesidades de un otro, leer muy bien el alcance de hasta qué punto el otro necesita apoyo y qué tanto lo puede expresar, porque el otro a veces, claro, como está en su viaje, a veces no puede expresar explícitamente qué necesita. Entonces implica todo un entrenamiento, por eso la terapia asistida con psicodélicos, saber hasta qué punto acompañamos y hasta qué punto dejamos que la persona también viva su experiencia de forma libre. Me parece con eso que estás diciendo súper importante, y me voy a volver a algo que dije ahorita, y es que muchas veces somos, entre comillas, irresponsables porque buscamos este tipo de terapias en personas que no vamos a decir que no saben, pero que, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando tú dices que es que hay que hacer una evaluación de personas antes de saber qué cantidad se les da. Por lo general, en esas tomas de hongos de macrodosis, que son ceremoniales y que son más místicas y que es pues, o una cosa así, pues simplemente a todo el mundo le dan lo mismo en la misma cantidad. Entonces, digamos que son varias personas y cada persona pues tiene su viaje, y hay personas, como dices tú, tienen un mal viaje, pero igual no hay cómo controlarlo. Realmente hacer este tipo de cosas es muy beneficiosa, pero tiene que tener uno como la claridad de que tiene que ser muy responsable la persona que lo acompaña a uno a hacer ese tipo de cosas. O sea, finalmente hay muchas más posibilidades de que salga mal
una cosa que podría ser muy buena, a mí me fue muy bien, pero pues acabo de caer en cuenta de que me pudo haber ido muy mal y simplemente no lo sabía. Yo creo Pero que desde la recomendación que yo le haría a las personas es, si es tu primera vez vinculándote con los hongos o con cualquier psicodélico, está muy bueno que se busque asesoría profesional para mitigar los riesgos. No es que se controlen todos los riesgos, no, los riesgos siempre van a estar, pero se va a mitigar en el acompañamiento los posibles potenciales pues, riesgosos que podrías tener en tu subjetividad. Ya las personas que llevan mucho tiempo experimentando con psicodélicos no tienen un nombre, se llaman exploradores o psiconautas, pues navegadores de la psique. Uno puede ser un navegador de la psique con o sin psicodélicos, por ejemplo, personas que se van a retiros espirituales y meditan un montón de tiempo, esa es otra forma de explorar la conciencia humana y no implica el uso de psicodélicos y también es súper válido. Y también está muy bien que las personas desde nuestra autonomía podamos elegir explorar la conciencia de la forma que decidamos hacerlo. Yo sí pienso pues que es muy importante el profesional de la salud, pero no es indispensable y no es el único que puede hacer esos acompañamientos, porque estaríamos desconociendo toda la ancestralidad que nos precede y que todavía está presente. Y yo sí quiero poder rescatar que realmente estas personas que tienen estas formas, o sea, los hongos o el peyote o la ayahuasca, otros enteógenos instaurados en su cultura, tienen un saber súper importante que nosotros los profesionales de la salud posiblemente no vayamos a tener y pues no tengamos pues diferentes tipos de saberes. Entonces no hay que legitimar el saber científico o el saber psicológico o médico como el único válido. No, nosotros apenas nos estamos poniendo al día con un saber que es ancestral. Pero lo cierto es que de nuestro marco epistemológico y la forma de nosotros entender la salud humana y el mundo, pues sí tiene como unas probabilidades de mitigar riesgos que probablemente ese marco de pensamiento no esté en otras culturas. Entonces depende mucho de tú qué estés buscando en este momento y también qué nivel de riesgo estés dispuesta a asumir. Por ejemplo, si tú te vas a tirar desde un paracaídas o vas a hacer rafting o deportes extremos, todos sabemos que hay una cuota de riesgo, de una lesión, de mortalidad, por ejemplo, de aporrearnos. Pero hay personas que dicen, no, yo me muero del susto, o sea, yo jamás haría esto. Pero hay personas que dicen, conozco los riesgos y aún así me aventuro. Entonces ahí es donde está, digamos que en la Constitución colombiana al menos, esa libertad de expresión y la capacidad de tomar decisiones para evitar caer en el paternalismo médico. Y es que si un médico no lo avala o un psicólogo, entonces no se hace. No, claro que sí, o sea, siempre tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos, pero lo importante es que estemos informados de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios y a dónde podemos acudir si de pronto hay un evento adverso. Yo creo que con esa información hay mayor libertad para explorar la conciencia. una pregunta, o sea, aquí hemos hablado de las macrodosis, pues o por lo menos yo he entendido que esa es como la terapia más larga, pues que se va a horas. ¿En qué consiste la micro? La micro es un protocolo que suele durar 2 meses y medio o 3 meses aproximadamente. Pues digamos que dentro de los protocolos que se han avalado a nivel mundial. Y los protocolos incluyen varios asuntos, desde la dosis, que es una dosis con una cantidad máxima que es 0.3 gramos de hongo seco molido, aproximadamente cuando es bajo la modalidad del hongo seco. También hay tinturas madre que son en gotas, pero digamos que la concentración de las gotas pues nos dice que la microdosis llega hasta cierto nivel. Entonces eso en cuanto a la dosis. Y también hay algo a tener en cuenta que es la frecuencia, que ahí vienen los protocolos de microdosificación. Hay un protocolo que se llama el protocolo Fadiman. Fadiman es un psicólogo estadounidense. Y hay otro protocolo que se llama el protocolo Stamets, que es un micólogo. Paul Stamets es un micólogo estadounidense también, si no estoy mal, me puedo estar equivocando con la nacionalidad, pero ellos proponen frecuencias distintas. Entonces una frecuencia puede ser un día sí, 2 días no, otra frecuencia puede ser 4 días sí de la microdosis y 3 días no. También hay otros protocolos que no son tan conocidos, como el protocolo intuitivo, para personas que ya llevan un tiempo teniendo ciclos de microdosis. Entonces, cuando hablamos del ciclo de microdosis, son estos 3 meses o 2 meses y medio en el que tú te comprometes a cambiar de hábitos o más bien incorporar un nuevo hábito, siendo la micro un hábito distinto, porque el hecho de tú tomarte o ingerir un hongo a cierta hora o en cierto rango de tiempo todos los días o con la frecuencia pues que tú deseas hacerlo, es un hábito nuevo, se nos puede olvidar, hay que poner alarma,
Eso solamente con la ingesta, pero también es súper importante apoyar, es decir, si tú abres la vía neuronal, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo qué quiero poner en esta vía neuronal que se está abriendo? Pues o en este nuevo camino. O si no, sería como una microdosis exploratoria, como a ver qué pasa. Pero si yo tengo un propósito, una intención, que la idea es que así sea, una intención pues diferente a la exploración, es importante que las acciones que tú hagas, la espiritualidad práctica, por ejemplo, u otras acciones, sean muy congruentes con tu intención. Y ahí es donde va el valor de la metodología. Súper importante. Caro, ¿vas a hablar? Estás en silencio. No, yo pienso pues que, ¿qué más quieren preguntar ustedes? Yo sí quiero preguntar una cosa, o sea, digamos que son como dos preguntas, básicamente. Pues primero, una pregunta está orientada como a las diferentes tipologías de hongos que existen, ¿cierto? Y como para qué sirven cada uno. Y la segunda pregunta va orientada, pues yo sé que tú te estás especializando más un poco pues en el tema de los hongos, pero sí me gustaría como entender un poco el tema del DMT y el tema del LSD, ¿cierto? Como alucinógenos. Incluso no recuerdo si metían el éxtasis ahí en el documental que vi, no lo recuerdo. No El recuerdo si... MDMA. ¿El qué? El MDMA. Ah, bueno, listo. El MDMA. El MDMA es la molécula de Dios, no, o es diferente. Es el DMT. Ese es el DMT. Entonces, es que es la molécula de Dios. El LSD y el otro que dices que es el DMA. DMA. El Como para, MDMA. como para entender esas diferencias, pues. Pues diferencias hay muchas, tanto desde la dosis, desde el tipo de psicodélico, desde los efectos que genera, las experiencias que podemos tener, la activación sensorial o la actividad pues en el cuerpo. Como pues les decía ahorita, obviamente la experiencia de cada persona es muy diferente. Hay personas que dicen, no, el LSD me encanta, es buenísimo, lo uso en contextos de rumba. Hay personas que lo usan en contextos terapéuticos con microdosis de LSD también. Pero lo que puedo hablar como en términos de salud, que es mi foco mi camino, es que actualmente se está usando los psicodélicos mucho más para temas de salud, principalmente hongos, MDMA, que les contaba ahorita que se suele usar en terapia de pareja porque son psicodélicos que son empatógenos, es decir, que suelen desarrollar esa conexión con un otro, y pues cuando estamos en una terapia de pareja y de pronto hay un conflicto, vemos que puede ser difícil resolver diferencias o ponernos en el lugar del otro porque cada uno está muy parado como en su propio sufrimiento dentro de la relación, y el MDMA permite justamente como conectar con eso, como con la experiencia de un otro, como ponernos en los zapatos de un otro. Entonces ahí viene el valor de ese tipo de sustancias. Y el DMT no lo he escuchado de una forma como tan usado en el sector salud, más que todo es como para algo recreativo, pues no significa que no se pueda. Creo que lo terapéutico justamente de los psicodélicos, cuando se usa en una macrodosis y los estados expandidos de conciencia, es si tienes de pronto una experiencia mística, eso de por sí puede ser sanador o puede ser terapéutico. Pues digo sanador porque es una palabra que está dentro de lo coloquial, no es una palabra técnica necesariamente, pero se sienten como sanadores. Entonces creo que hay personas que incluso sin estar en proceso terapéutico pueden haber experimentado con algunos tipos de psicodélicos que fueron terapéuticos para ellos mismos. Entonces eso me parece bastante valioso. La ayahuasca también, pues no la nombrabas, pero la ayahuasca también se puede usar en microdosis, también. Yo no la uso en microdosis, no acompaño procesos así, pero sí hay otras entidades en Latinoamérica que lo hacen y con muy buenos resultados también. Entonces, pues decirles pues que el potencial de las sustancias es gigante, y hay un asunto pues que no mencioné ahorita, pero que me parece súper importante, y es que los psicodélicos desde el origen de la palabra significa develadores de la psique. Y pues ahí viene el valor de conocer justamente nuestros propios procesos psicológicos, tanto desde lo inconsciente como desde lo consciente, y también la posibilidad de entender que no somos una psique individual, pues somos un colectivo humano, pues somos un micelio humano de hecho,
y hay una psique colectiva. Y en cada grupo, por ejemplo, en tu grupo de amigas hay una psique colectiva, en tu grupo familiar hay una psique colectiva, en Colombia hay una psique colectiva. Y a veces lo que experimentamos en estos viajes psicodélicos no solamente va en el orden de lo personal o de lo histórico, sino de lo que logramos captar de nuestro contexto y cómo lo contextual se ha quedado registrado en nuestro ser. Pues eso nos permite deconstruir y reconstruir nuestra psique de la forma más conscientemente posible. Entonces, bueno, pues yo podría quedarme acá hablando del potencial de los psicodélicos porque evidentemente pues les veo mucho valor, pero bueno, pues es como lo que en este momento puedo compartirte con la pregunta pues que me hacías. No, Meli, la verdad, yo creo que ha sido pues como un espacio supremamente enriquecedor. Yo me atrevería como a dar una conclusión y la conclusión básica es como que el tema de los psicodélicos finalmente es una herramienta que nos va a permitir acercarnos a nosotros mismos, puede tener usos terapéuticos, también digamos que recreativos, es una práctica milenaria que apenas digamos que ahora está volviendo a tener digamos que este reconocimiento científico o el acompañamiento científico de los profesionales de la salud, pero que definitivamente se convierte en una puerta de entrada a una cantidad de cosas maravillosas que yo creería que hasta el futuro de la medicina está ahí. Ahí es donde está el futuro de la medicina, no solamente para temas asociados a la psiquis o a la mente o al inconsciente, sino también para temas asociados con el término, pues en términos de la salud general, la salud física. Pues yo te quiero agradecer profundamente que nos hayas dado este espacio. No sé si Caro y Claris quieran hacerte una pregunta adicional para el... Meli, no, pues agradecerte, quedo con muchas incógnitas, con muchas ganas como de aprender un poco más del tema. Y a ver si me animo a darle al hongo. Meli, muchísimas gracias. Yo creo que ampliaste pues el tema muchísimo. Yo creo que las personas que tenían como miedos y tabús respecto a hacer uso de este tipo de sustancias dentro de un proceso, se dan cuenta de que también hay formas de hacerlas que para ellas sean más seguras y les den un poquitico más de tranquilidad en el momento de hacerlas y que realmente pues a las personas que están viendo este capítulo y que tengan como la curiosidad, es un proceso bonito, es un proceso que es muy positivo para las personas que lo saben encaminar y yo creo que con un buen acompañamiento tiene que ser terapéutico realmente. Meli, muchísimas gracias. Chica, no, con mucho gusto. Y también les dejo por acá mis redes en caso de que quieran acercarse un poco más al enfoque de reducción de riesgos. En Instagram estamos como hongos.paralavida. Allí hablamos no solamente de los hongos y los cilios, que son los hongos psiquedélicos, sino otro tipo de hongos como los adaptógenos, que ahorita María preguntó un poco del tema, pero bueno, como que eran muchos temas de conversación. Pero ahí hablamos de diferentes tipos de hongos y sus usos. Y pues este proyecto que les comento, que lidero, se llama Micelio Humano, que tiene justo pues el objetivo de impactar sobre el vínculo consciente y también responsable con los hongos para desarrollar salud. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena.